El Imperio Romano Occidental tuvo muchos personajes heroicos, muchos de los cuales son famosos en la historia. Nombres como Stilicho y Majorian han sido mencionados posiblemente cientos de veces en este canal, porque si haces un canal que solo se enfoca en la historia romana tardía, es imposible evitar estudiar a estos personajes heroicos. Una y otra vez, en las horas de necesidad, a través de alguna pura suerte o destino, surgieron personajes heroicos que casi salvaron al Imperio Romano de la disolución. Stilicho y Majorian son dos de esas figuras impresionantes. Ambos retrasaron la disolución del Estado romano occidental. También podríamos contar a Aetius entre estas figuras, aunque en mi opinión es más un personaje mixto, que analizaremos completamente en otro video. Pero había otra figura que a menudo se olvida. Otra que surgió repentinamente en la hora más oscura justo después de que la misma Roma había sido saqueada por primera vez en 800 años, y su nombre era Constantius III. Fue un tiempo oscuro para el Imperio Romano de Occidente. A principios del 407, una gran coalición de tribus germánicas logró cruzar el río Rin congelado, invadiendo en los años subsiguientes grandes partes de Galia y España. En el 408, el gran defensor del Imperio Romano de Occidente, el Magister Militum Flavio Estilicón, fue asesinado traicioneramente por orden del débil emperador romano de Occidente Honorio, quien había sido influenciado para hacerlo por su poderoso ministro Olimpio. Solo 2 años después, privada de su defensor, Roma misma fue saqueada por primera vez en 800 años, lo que fue un enorme shock psicológico para todo el mundo romano. Pero para empeorarlo, usurpadores estaban surgiendo en todas partes. Constantino III se rebeló en Britania en 407, estableciéndose en Galia. En rápida sucesión, Gerontius y su hijo Maximus se rebelaron en España, Atalo en Italia, Jovino en la Galia meridional y Heracliano en África. Y las partes del Imperio Occidental que no fueron desgarradas por usurpadores fueron ocupadas por tribus germánicas, los vándalos, los alanos, los visigodos, los burgundios, los francos, quienes ahora habían logrado establecerse en territorio romano occidental. Las cosas parecían completamente oscuras, pero como tan a menudo en la hora más oscura de necesidad, los romanos a veces tenían una suerte increíble. Lo mismo que cuando Galieno o Aureliano llegaron al rescate en el momento adecuado, un siglo y medio antes, de manera similar aquí. Constantius III entraría en escena y lograría estabilizar el Imperio Romano Occidental hasta tal punto que si hubiera reinado más tiempo, puedo imaginar que el Imperio Occidental no habría caído, o si lo hubiera hecho, entonces mucho más tarde. Constantius III entra por primera vez en la escena política, alrededor del año 410 en el año del saqueo de Roma. No se sabe mucho sobre él antes de ese tiempo, pero podría haber sido un partidario de Stilicho. En 410 y 411, Constantius logró ascender en los rangos en la corte de Honorius en Rávena, y se convirtió en el general favorito de Honorius, por lo que fue nombrado Magister Militum, general supremo del Imperio Romano Occidental en 411. Constantius III primero se movió contra el usurpador Constantino III, quien se había establecido en Galia. Marchó con un ejército compuesto por refuerzos del Imperio Oriental y algunos foederati Janik hacia Arelate, donde Constantino había tomado posición. Pero incluso en su camino a Arelate, las fuerzas de Gerontius, otro usurpador, lo abandonaron y se unieron a Constantius. Gerontius huyó a Hispania, donde se vio obligado a suicidarse. Su hijo Maximus desapareció de la escena. Quedó fuera de la imagen. Jovinus se estableció en el sur de Gaul. Mientras tanto, Alarico, bajo cuyo mando Roma había sido saqueada, había muerto, y los visigodos, bajo su hermano Ataulfo, finalmente se habían trasladado fuera de Italia y se habían aliado con Eubinus en el sur de Gaul. Sin el apoyo de los visigodos, Attalus también huyó y se escondió. En 413 Constantius III aprovechó inmediatamente esa oportunidad y reparó todos los daños que habían sido infligidos por los godos desenfrenados. Se iniciaron grandes programas de reparación en Roma y otras ciudades, y lo más importante, el hombre que había instigado el asesinato de Stilicho, el poderoso ministro de Honorio, Olimpius, fue ejecutado por orden de Constantius.
Sin embargo, Ataulf enfrentó serios problemas de suministro y por lo tanto se vio obligado a aliarse con Honorio, capturando a Eubinus, ejecutándolo y enviando su cabeza a Honorio en Ravenna. Otro usurpador estaba fuera de camino. Mientras, Heraclianus se rebeló de repente en África e invadió Italia, pero fue derrotado en la batalla de Utriculum en 413. Huyó de vuelta a África y poco después fue asesinado en Cartago. Así que ahora en 413 por primera vez, desde 407, el Imperio Romano Occidental había sido liberado de todos los usurpadores: Gerontius, Maximus, Constantino III, Jovinus, Attalus y Heraclianus. Para celebrar estos logros, en 414 Constantius III fue elevado al rango de cónsul por Honorius, y el 1 de enero 414 celebró su consulado en Roma, pagado con las ganancias de las propiedades confiscadas de Heraclianus en África. Pero mientras la situación ahora era buena nuevamente en Italia, en Galia aún continuaban la confusión, la invasión y el hambre. La situación empeoró cuando Attalus se casó con Placidia, la hermana de Honorius, y nuevamente se rebeló contra Honorius, elevando nuevamente a Priscus Attalus como contraemperador romano occidental. Como reacción, Constantius III inmediatamente reunió sus fuerzas y se movió contra los godos y los obligó a retirarse a Hispania. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia romana tardía. Sin tu apoyo, no sé cuánto más puedo continuar este canal porque, como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia romana tardía. Alternativamente puedes ayudar a este canal comprando mi mercancía directamente aquí en YouTube. He creado una tienda de mercancía con algunos productos romanos tardíos geniales, divertidos o extraños, que puedes comprar directamente aquí a través de YouTube en la descripción del video. Muchas gracias. En 415, Honorio se vio obligado a reconocer la presencia de los burgundios dentro de las fronteras del imperio, porque necesitaba paz para poder luchar contra los visigodos. En Hispania ahora, además de los visigodos, estaban los vándalos, los suevos y los alanos, quienes ya habían entrado a la península en 409. Fascinantemente, parece que se habían establecido allí en relativa paz, y los conflictos entre los romanos y la nueva entrada germánica eran bastante raros. Mientras tanto, probablemente en 415 o 416, Constantius fue elevado al rango de patricius por Honorius. Durante ese tiempo, Ataulf fue asesinado y rápidamente sucedido por uno llamado Segerich, quien también fue asesinado poco después y luego reemplazado por uno llamado Valia. Constantius inició negociaciones con Valia, y no solo fue liberada Galla Placidia, libre para regresar a Ravenna, sino que también Attalus fue entregado a los romanos, y se celebró un triunfo en 416 en la misma Roma, que sería el último triunfo imperial que tuvo lugar en el antiguo corazón del Imperio Romano. Solo 6 años después del saqueo de Roma, la mayoría de los daños habían sido reparados, y parecía que las mareas estaban volviendo a favor de Roma. Attalus fue conducido delante del carro imperial, le cortaron el pulgar, y fue exiliado a la isla de Lipara. Constantius entonces logró obligar a los godos a convertirse en foederati de Roma, y les prometió tierras en la Galia occidental, en la región de Aquitania. Luego los apoyó, mientras ellos libraban guerra contra los vándalos y los alanos. Valia ahora estaba efectivamente actuando como un general del Imperio Romano. Constantius había logrado brillantemente hacer que las tribus germánicas se pelearan entre sí, invirtiendo solo una cantidad mínima de hombres romanos, una situación que era muy ventajosa para los romanos occidentales. Los alani y los vándalos silingios, una de las dos tribus vándalas, fueron completamente derrotados, y grandes partes de Hispania volvieron a estar bajo el control romano, y eso sin expandir valiosos comitatenses romanos. En 417 también, uno de los de Constantius, generales, reconquistó Armurica y la devolvió al dominio del Imperio Romano Occidental. Entonces, en 418 o 419, los godos se establecieron de hecho en Aquitania, como Constantius les había prometido a cambio de su servicio. Por supuesto, los romanos reclutarían tropas góticas para servir en el ejército romano, y de hecho este sistema funcionaría bastante bien durante un tiempo. Con el problema gótico resuelto por el momento,
Constantius lanzó una campaña contra los francos en 420, empujándolos hacia el este fuera de Augusta Treverorum. En 420, Constantius lanzó otra campaña contra los vándalos, empujándolos hacia el sur hasta Baetica. Ahora, por supuesto, podríamos sentirnos tentados a decir, ¿por qué los romanos simplemente no derrotaron decisivamente a las tribus germánicas y las expulsaron del Imperio Romano Occidental? La realidad era que una gran parte del ejército romano occidental había sido destruido en las guerras civiles contra el Imperio Oriental, primero y principalmente en la batalla del río Frígido en 394 y en la batalla del Save en 388. La Notitia Dignitatum, que se había escrito alrededor del 420 para el oeste, afirmaba que para esa época la mitad de los ejércitos de campo romanos ya no existía. Por lo tanto, el Imperio Occidental no podía permitirse una batalla a gran escala en la escala de Adrianópolis, porque si fueran derrotados, habría sido un desastre gigante y posiblemente el fin del Imperio Romano Occidental. Y por razones que expliqué en este video aquí, reclutar nuevos romanos en las filas del ejército romano se volvió cada vez más difícil, de hecho casi imposible. Así que en lugar de arriesgarse a una batalla a gran escala posiblemente desastrosa, Constantius razonó que podría usar a los godos como foederati para luchar contra las otras naciones germánicas. Y la derrota total de los vándalos y alanos había demostrado que esta estrategia podría funcionar de hecho. Además, Constantius esperaba que, dado suficiente tiempo, las naciones germánicas se asimilarían lentamente al dominio romano. Una esperanza que, como ahora sabemos en retrospectiva, era falsa. Los romanos cometieron el error de permitir que las naciones germánicas tuvieran sus propios reyes y nobleza, en lugar de dispersarlos por el imperio y obligarlos a acatar el dominio romano y a ser gobernados por prefectos romanos. Permitirles tener sus propios reyes, efectivamente, les permitió ser alguna forma de reinos en territorio romano y, por lo tanto, continuarían representando una amenaza para el Imperio Romano Occidental, una amenaza que explotaría cada vez que hubiera una guerra civil entre los romanos u otras catástrofes, como las invasiones de Atila. Además, negativamente para los romanos, los visigodos eligieron Tolosa, la actual Toulouse, como su capital, consolidando aún más el hecho de que ahora efectivamente había otro reino con su propia capital dentro del Imperio Romano Occidental. Mientras Constantius estaba usando astutamente a los godos para sus guerras en Hispania, se había casado con Gaia Placidia y había tenido 2 hijos con ella. Honoria nació en 418 y Valentiniano, el posterior emperador romano occidental, en 419. Constantius también fue nombrado cónsul en 414, 417 y nuevamente en 420. Entonces, en febrero 421 Constantius fue nombrado coaugusto del oeste por Honorio. Curiosamente, es bastante probable que esto proviniera de Placidia, quien probablemente presionó a Honorio para elevar a Constantius, porque Honorio mismo no estaba muy a favor de esa idea. Por supuesto, ella también ya estaba planeando que su hijo Valentiniano se convirtiera en el futuro emperador, lo cual efectivamente sucedió algunos años después. Sin embargo, el emperador oriental Teodosio II no aceptaba a Constantius como nuevo coemperador del oeste. Enfurecido, se supone que Constantius estaba planeando una guerra con el este. Aquí, de manera similar a la idea de Estilicho de recuperar el control sobre las importantes zonas de reclutamiento en Ilírico, Constantius también podría haber estado principalmente motivado por reconquistar Ilírico para el Imperio Occidental, con el fin de poder reclutar nuevos romanos y así reforzar las filas de los ejércitos de campo comitatensis. Pero antes de estos planes pudieran ponerse en marcha, cayó enfermo y murió ya el 2 de septiembre, 421 después de un reinado de solo 7 meses. Y así murió un hombre cuyas tácticas inteligentes y avances militares permitieron que el Imperio Romano Occidental se estabilizara en un tiempo absolutamente caótico. No solo había derrotado a todos los usurpadores, sino que había devuelto en gran medida a Galia y España bajo el control romano. Logró contener a los francos y resolvió el problema gótico, al menos por el momento. Solo podemos especular sobre qué pasaría si hubiera vivido más. Podría haber reconquistado Ilírico desde el este, ya que el este estaba, como tan a menudo, ocupado con Persia. Con masas de nuevos reclutas ilirios, el oeste podría haber tenido la oportunidad de fortalecerse nuevamente.
Pero después de su muerte, las cosas comenzaron a desmoronarse. Solo unos años después, los vándalos cruzaron a África, mientras que el oeste estaba una vez más involucrado en una guerra civil sin sentido entre Aetius, Bonifacius y Félix. Los godos, bajo su nuevo rey Teodorico, volverían a ser ofensivos, y con la pérdida de África, la capacidad del Imperio Occidental para mantener un gran ejército disminuyó aún más. Por lo tanto, Constantius III realmente merece ser colocado junto con Stilicho y con Majorian, porque pospuso el colapso del Imperio Romano Occidental, posiblemente por unas pocas décadas. Y por favor, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo, y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Soul Invictus, Christian Puller. Muchas gracias, Christian, por apoyar este canal de la manera más generosa. No puedo agradecerte lo suficiente. También me gustaría agradecer a nuestro nuevo seguidor, Kaisar, Helters Web. Muchas gracias, Helters Web, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Realmente no puedo agradecer lo suficiente a todos los que están apoyando este canal, porque gracias a personas increíbles como tú, puedo seguir haciendo videos sobre la historia del Imperio Romano tardío. Gracias, Tibiago Amici. Y si quieres aprender más sobre por qué exactamente era tan difícil encontrar reclutas romanos en esos tiempos, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo las tribus germánicas rompieron la frontera del Rin en 407, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago y Benevalete.